los 10 mandamientos de las finanzas. El segundo mandamiento es no amarás al dinero. Estamos con Edwin Castro, nuestro invitado de lujo en el Wow Podcast. Porque mira cómo vemos suicidios tras suicidios tras suicidios de gente millonaria, famosa, que tiene 5, 8, 20, 40 casas, que tiene helicóptero, que tiene y simplemente No es están la solución. absolutamente y totalmente vacíos. Entonces yo lo pongo de esta manera, Pastor Wilson. Mamón te puede dar una casa, pero solamente Dios te puede dar un hogar. Me hago entender. Muy bello, Mamón sí. te puede ofrecer un gran hospital, pero Dios solamente te puede dar la vida. Entonces, es ese engaño constante, y el apóstol lo dice claramente, le dice, a los ricos de este mundo, adviérteles que no se dejen engañar por las riquezas, que tienen alas, que hoy se van y mañana ya no están, ¿verdad? Entonces es una lucha constante, y hasta que nosotros nos lleguemos a entender de manera real que Dios es el proveedor, que todas las cosas, como lo dice el Salmo 24:1, son del Señor, que todo lo que hay en la tierra le pertenece a Él, hasta que no lleguemos a comprender eso, existirá una tentación constante. Mira. Estamos aquí una vez más en el Wado Podcast con el pastor Edwin Castro. Gracias por hacer parte de estos segmentos de finanzas que están siendo tan nutritivos. Tenemos a la gente que se acaba y ya quiere que salga el próximo episodio, pero esa es la idea, ¿verdad? Qué lindo, qué lindo. Gracias a ti de nuevo, y gracias por establecer estas plataformas, porque como lo hemos dicho, usualmente la gente no tiene en dónde aprender de este tipo de material, de este tópico tan importante como las finanzas. Y estamos hablando de los 10 mandamientos de las finanzas. El segundo mandamiento es no amarás el dinero. Y nosotros estamos grabando en Miami, en Estados Unidos, y este es un lugar donde pues hay bonanza, hay recursos. Y vivimos especialmente en una ciudad donde se impone el materialismo, la vanidad, hay recursos. Y creo que como iglesia batallamos mucho contra esas cosas, incluso al interior de la misma iglesia local. ¿Cómo has afrontado tú, cómo afrontas en el ministerio el que la gente no termine amando al dinero más que a Dios? No puedo ir a ningún otro lugar sino a la palabra de nuevo. El libro de Lucas, capítulo 16, nos habla de lo que salió de la boca de Jesús cuando nos dice: nadie puede amar a Dios y a las riquezas. Y cuando hablamos allí de riquezas, cuando vamos al original, estamos hablando de mamón. Entonces, este es un espíritu soberbio que habita en muchas iglesias, y como tú lo dices, que es una potestad en ciertas ciudades. Correcto. En la ciudad de Miami lo es, evidentemente. ¿Cómo lo afrontamos? Con un espíritu contrario. Es decir, mamón es soberbio y arrogante. ¿Por qué razón? Es decir, de nuevo, vamos a establecer algo, Pastor Wilson. El dinero que tú tienes en la cuenta del banco, en tu billetera, está gobernada por un espíritu, o el espíritu de Dios o el espíritu de mamón. No hay otro. Claro que sí. ¿Me entiendes? Es como si tuviera un olor, por llamarlo de alguna manera, ese dinero. Entonces ese dinero está o bajo el dominio de mamón o bajo el dominio de Dios. Jesús dijo que no se podía estar en la mitad, sino que está en uno o está en el otro. ¿Por qué es un espíritu soberbio y arrogante? Y esto es extremadamente importante que la gente lo entienda. Porque te ofrece lo que solamente Dios te puede dar. Entonces, ¿a qué me refiero? El espíritu te dice: si tú tienes dinero vas a tener paz. Pero resulta que el príncipe de paz es Jesús. Si tienes el dinero, vas a tener identidad, te van a respetar, pero resulta que nosotros solamente somos adoptados por el sacrificio y la resurrección de Cristo en la cruz. Y pudiera seguirte hablando, ¿me entiendes? Vas a ser escuchado, vas a tener poder, vas a tener influencia, vas a tener estabilidad. Pero todas las cosas que Mamón ofrece solamente las puede dar Dios. Básicamente estamos hablando de tentaciones, ¿verdad? Lo que son las tentaciones. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, Él le dijo: convierte esta piedra en un pan.
Y obviamente Dios siempre, Jesús respondió siempre con la palabra para contrarrestar las tentaciones y las mentiras. Qué tremendo que cuando Jesús sale del desierto, multiplica justamente los panes, cuando era el Correcto, momento. correcto, cuando era el tiempo adecuado. Y si tú lo ves, es la representación perfecta de esta soberbia, ¿verdad? Si tú me adoras a mí, yo te entrego. Mm, Eso es exactamente lo que te dice. Y mira lo que le dice. Todos estos reinos me han sido entregados. Esa parte no era mentira, claro. ¿verdad? Porque se le había sido entregado por Adán. Entonces dice, todo esto me ha sido entregado. Si tú me adoras, yo te lo voy a entregar a ti. Entonces, esta es esa voz constante que tiene el dinero en la vida, no tan solo del creyente, sino de todas las personas, y por esa razón es que hay tanta gente que vive en función de eso. Claro. Y de igual manera, mira lo impresionante, podemos llegar a la conclusión que es un espíritu de mentira, porque mira cómo vemos suicidios tras suicidios tras suicidios de gente millonaria, famosa, que tiene 5, 8, 20, 40 casas, que tiene helicóptero, que tiene, y simplemente No es están la solución. absolutamente y totalmente vacíos. Entonces, yo lo pongo de esta manera, Pastor Wilson. Mamón te puede dar una casa, pero solamente Dios te puede dar un hogar. Mm, Me hago entender. muy bello, Mamón sí. te puede ofrecer un gran hospital, pero Dios solamente te puede dar la vida. Entonces, es ese engaño constante, y el apóstol lo dice claramente, le dice, a los ricos de este mundo, adviérteles que no se dejen engañar por las riquezas, que tienen alas, que hoy se van y mañana ya no Mm, están, ¿verdad? Entonces es una lucha constante, y hasta que nosotros no lleguemos a entender de manera real que Dios es el proveedor, que todas las cosas, como lo dice el Salmo 24:1, son del Señor, que todo lo que hay en la tierra le pertenece a Él, hasta que no lleguemos a comprender eso, existirá una tentación constante. Mira, déjame darte un ejemplo. Quizás el instante en el que más claramente yo escuché la voz de Mamón fue en el proceso de la construcción del edificio. Y fue en un instante en el que nos quedamos sin dinero. Para los que seguramente muchas personas no lo saben, pero construimos en medio de la pandemia. O sea, era absurdo lo que estábamos sí. haciendo. A natural. Sí, en lo natural. Entonces, estoy predicando en Perú, en una iglesia muy hermosa, una gente muy bella, y estoy hablando yo de Lucas 14:28, cuando les digo, nadie se sienta a edificar una casa si primero no se sienta a calcular el costo para que no se quede por la mitad y entonces la gente venga y se burle. Y ahí yo, en medio de la prédica, escucho esa voz diciendo, ¿qué clase de hipócrita eres? No me imaginé que ibas a contarnos eso. Tú vas a ser el Yo lo sabía, pero hazmerreír. no sabía que nos ibas a contar Tú eso. vas a ser el hazmerreír de todos los lugares donde has ido en el Wow. continente. Se van a enterar que te quedaste por la mitad, que no lo construiste. Mira, tú diciéndoles que tienen que hacer presupuesto y te quedaste sin plata. Yo me acuerdo, tuve que parar y decirle a la iglesia, mire, yo estoy escuchando esto, necesito que oren por mí, porque lo único que yo estoy haciendo es obedecer lo que el Padre me dijo. Derechito salí para el hotel para decirle, Señor, soy un hipócrita. O sea, ¿cuál es la realidad? Porque lo que me estaba diciendo Satanás era real, se acabó la plata. Y ahí escuché la voz del Padre en un momento muy especial donde me afirma y me dice, hijo, tú no has sido hipócrita, Mm, lo que tú has enseñado es real, qué pero hermoso. para lo que yo te mandé a hacer, esto no te sirve porque acá me encargo yo. Entonces fue un reposo muy grande sabiendo que la obra era del Señor. Y esta es una gran revelación, Pastor Will. Si Dios te manda a hacer algo, tú sabes que Dios te mandó a hacer algo y no lo haces porque no hay dinero, tu Dios es Mamón y Claro, no Dios. tremendo. Ese punto es bastante importante, muy impactante también, porque cuánto Mamón habla a los cristianos constantemente. Y sus palabras son para desestabilizarnos, o sea, para movernos, para desenfocarnos, para atemorizarnos. Así es que actúa. Me gustaría saber de manera práctica, si de alguna forma lo podemos hacer, cómo un cristiano sabe si está amando más las riquezas que a Dios. De manera práctica, con ejemplos literales. Mira, déjame darte un ejemplo de la Biblia, sencillo. Hay una prédica que yo llamo el apóstol número 13. ¿Y a quién me refiero? Al joven rico. ¿Por qué? Porque llegó un momento en el que
no he encontrado otra referencia de alguien a cual Jesús lo invite a ser un apóstol de él y las riquezas se lo impidan. Entonces, pues llevémoslo al diario vivir, ¿me entiendes? Ajá. ¿Qué sucede en el momento en el que Dios te pide algo? ¿Qué sucede en el momento en el que hay una necesidad, en la que tú dices, o hay una crisis como la que hemos venido hablando? Es decir, la razón por la que yo predico los 10 mandamientos financieros en este tiempo fue porque el Señor me dijo, es el momento, la gente está gobernada por el temor, Mamón les está hablando. ¿Qué le habla Mamón? Acumule, téngame que yo le doy a dar la estabilidad y olvídese, por ejemplo, de su iglesia local, que fue lo primero que hablamos, ¿me entiendes? Claro. Entonces, cuando llegan, en momentos prácticos, cuando llega el instante en el que tengo que decidir, ¿honro a Dios o simplemente me voy de vacaciones? ¿Verdad? Porque seguramente a ti te pasa como pastor de iglesia local que junto con la gente en el verano también se van las contribuciones, ¿verdad? Claro. ¿Por qué? Porque es que tengo que irme de vacaciones y entonces allí como que la iglesia pasará a otro, el reino no toca establecerlo Entiendo. en las Eso pasa vacaciones, también en Navidad. ¿me entiendes? O en Navidad, en esos momentos, ¿verdad? Entonces son en ese tipo de decisiones del diario vivir, cuando tú tienes que ¿Cartera reposar, o diezmos? ¿dónde reposa tu confianza en un momento como ese? ¿Me Comprarme entiendes? algo que quiero o entregar mis diezmos, irme de vacaciones o entregar mis ofrendas. Y ahí es donde viene se puede expresar o de manera natural hablar sobre ese amor al dinero. Es que todos los días nosotros vamos a estar enfrentando esto, Mm. ¿sí? Con cosas tan, mira, con cosas tan sencillas como el instante en el que tú puedes honrar, por ejemplo, a tu esposa, a tus hijos, en algún instante, ¿me entiendes? En cosas del diario vivir donde tú dices, no, primero yo hago esto antes que cualquier otra cosa porque estoy primero yo preservándome, guardándome, mirando cómo va a estar mi futuro, cuando mi futuro tiene que estar en las manos de Dios. No estoy hablando de algo sencillo, Pastor Wilson. Claro. Estoy hablando que algunos aprendemos de esto por revelación y otros la aprendemos por golpes. Mm. Llegar a descansar. Dios me mandó a mí a construir algo que no se me hubiera ocurrido nunca. En algún momento me acuerdo que una persona me dijo, ¿y usted no estará construyendo este edificio por el ego tan grande que tiene para llenarlo? Y yo le decía, este edificio me está destrozando el ego, ¿me Tremendo. entiendes? Porque algunas personas me decían, no, es que usted es muy buen administrador. Y yo siempre les contestaba, y si no tienes que administrar, ¿de qué sirve que eres buen administrador? Claro. Entonces Dios te lleva a un nivel de dependencia muy grande donde verdaderamente tienes que llegar a tomar una decisión si lo amas a Él o amas los recursos, ¿me entiendes? En inglés es muy lindo, en inglés habla de cómo Dios es la fuente, the source, y el dinero es un resource, un recurso que Dios te da, ¿me Wow. entiendes? He is the source and money is a resource. En español no se puede traducir muy Sí, bien, pero pero tremendo. necesitamos comprender eso. Él es la fuente, de Él proviene Fuente de toda absolutamente todo, riqueza. absolutamente todo. Claro. Y esto es un medio El medio. que Dios utiliza. Y Dios continúa utilizándonos a nosotros, los hijos, para que obedezcamos y se lleven a cabo sus planes en la tierra. Los 10 mandamientos de las finanzas. El segundo mandamiento es no amarás al dinero. Estamos con Edwin Castro, nuestro invitado de lujo en el Wow Podcast. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Muy bien.